Buen día, profe, ¿cómo está? Buenos días, Jonathan. ¿Cómo han estado todos? Bien, sí, señor. Buenos días, profe, compañeros.
Buenos días, muchachos. ¿Cómo han estado? Buenos días, profe. Profe, buenos días. Buenos días, profe. Buen día, profe. Bueno, yo me enfoco bien. Listo. Listo, perfecto. Bueno, listo. Entonces, nuevamente saludarlos a todos. Espero que estén todos igualmente muy bien. Hoy vamos a iniciar, pues, para los que ya empezaron el lunes conmigo en Teoría del Conocimiento, pues ya sabrán que esta semana pues empiezan ya en forma lo que son las lecturas. Y bueno, lo mismo aquí en el curso de Metafísica, iniciando ya en este caso en particular con Aristóteles, ¿cierto? Entonces, bueno, lo de siempre. Lo mismo que el lunes pasado con para los de teoría con las reglas para la dirección del espíritu de Descartes. Entonces, bueno, ya respecto a este primer libro de la metafísica de Aristóteles, ¿cómo les fue? ¿Cómo lo vieron? ¿Les pareció fácil, difícil? ¿Qué vieron de interesante o de particular en su lectura? Vamos, ¿cómo fue su experiencia leyendo este texto? ¿Quién quiere comentar algo? Juan Pablo, ¿vas a decir algo? Uy, perdón. ¿Quién quiere comentar algo? Bueno, aunque sí, yo sí empecé a leer el libro y afortunadamente yo lo tenía en físico, pues me lo regalaron la Sí. Navidad pasada y estaba esperando un momento para leérmelo, que estaba ocupado leyéndome La República. Y la verdad, o sea, en Aristóteles me parece que es muy, no, o sea, es muy bueno, pero es como que un poco muy complicado de entender. Además, porque es que o sea, no sé, ¿qué libros? Yo me leí hasta el segundo libro, y el segundo libro lo sentí como tan metido ahí, sin contexto y nada. O sea, porque es que tengo Sí. entendido de que la metafísica es un conjunto de varios libros de Aristóteles Ujú. que no quedaban en nada, y también hay unos específicos de esa nada que tampoco encajan en ese mismo libro, y es un poco confuso, pero es muy interesante. Listo, Juan Pablo, muchas gracias. ¿Quién más? Profe, buenos días. Bueno, Buenos días, Santiago. gracias. Bueno, ya acercándome pues un poco al texto, bueno, principalmente leyéndolo, comenzaba diciendo de que por naturaleza todo hombre, claro, desea es saber y que los sentidos son la prueba de todo ello. Entonces ahí me causaba como un poco la confusión o es lo que yo intento pues como o lo que yo deseo más bien, digámoslo, que quede un poco claro, porque sí me confunde un poco, bueno, no lo pude entender muy bien, pero sí es un poquito, como le decía el compañero, un poquito complejo entender un poco a Aristóteles, ¿verdad? Pero a ver, respecto a lo de los sentidos, no sé, profe, eh, está con lo de la vista, eh, pero no sé si de pronto me estaré equivocando respecto pues, como a lo que a ver, como por parte de los sentidos, a ver, ¿qué más podemos como entender de esa parte? Es como la duda. Sí. Listo, Santiago, muchas gracias. ¿Algún otro? Bueno, listo. Entonces, respecto, digamos, a lo que manifiestan quienes acaban de hablar, pues efectivamente tienen muchas razones para considerar a Aristóteles pues, un filósofo bastante complejo. Digamos que uno en su experiencia como estudiante, uno de los temas más recurrentes cuando conversa con sus compañeros y va avanzando pues, en su carrera es quién es el filósofo más difícil, ¿cierto?
Y entonces algunos mencionan a Hegel, otros mencionan otros mencionarán a Theodor Adorno, otros mencionarán a Derrida, etcétera, ¿cierto? Mi respuesta personal, para mí, no sé si el más difícil, pero sí uno de los más difíciles es Aristóteles. Y no, claro, la mayoría de los que responden otros autores como los que mencioné, se refieren más que todo como a la dificultad de la escritura, ¿cierto? De entender qué es lo que está diciendo en las palabras textuales que escribe en sus textos. Eso, digamos, en particular no pasa con Aristóteles, ¿cierto? Uno no está como intentando descifrar en la letra misma la idea que está queriendo mostrar Aristóteles, y eso es precisamente lo que lo hace un filósofo complejo, que es muy engañoso, ¿cierto? Uno cree estarlo entendiendo, uno cree tener todo muy, muy claro, uno encuentra mucho material escolar que desmenuza o intenta explicar la filosofía de Aristóteles, y uno cree que lo tiene clarísimo hasta que le toca explicarlo, o hasta que le toca escribir sobre él, o hasta que le toca empezar a desarrollar un poco sus ideas, y ahí es donde se da uno cuenta de que en realidad no lo entiende tanto, ¿cierto? No es para meterles terror, sino para, digamos, ver o para mostrarles que las ideas de Aristóteles son tan ricas, son tan complejas en el sentido de que tienen muchas aristas, de que se pueden desarrollar un montón de interpretaciones, de lecturas, de nuevas preguntas, que por algo durante casi que milenios, más de un milenio, fue el filósofo alrededor del cual gravitó toda la tradición filosófica en Occidente, digamos, aparte pues de Platón, obviamente. O sea, Platón y Aristóteles fueron como esos dos gigantes, esos dos hombros de gigantes sobre los que toda la historia, muy buena parte de la historia de la filosofía, ha debido pararse, ya sea para complementar, para estar de acuerdo, para desarrollar sus ideas, o sea para criticarlas, para intentar superarlas como algo ya, digamos, pasado, ¿sí? Los que están conmigo en teoría pues saben que me refiero particularmente al caso de Descartes, y digamos de muchos pensadores que van a seguir de ahí en adelante, que intentarán, que gravitan alrededor de Aristóteles, pero justamente para ya, digamos, un poco cerrar ese paradigma, ¿cierto? Entonces, esa es como la advertencia, ¿sí? Que, digamos, uno no se deje uno como hipnotizar porque las ideas de Aristóteles o las frases que va redactando Aristóteles pueden parecer más o menos claras, y cree uno que, siendo que Aristóteles efectivamente es un filósofo muy ordenado, ¿sí? En su argumentación, muy lógico, ¿sí? Por algo es el padre de la lógica en ese sentido, pero digamos puede volverse engañoso cuando uno, digamos, se conforma con una primera lectura, o se conforma simplemente con una pequeña explicación escolar de algún manual o de alguna página de internet, que no quiere decir que no sirvan, pero de todas maneras siempre como que hay que tener esa advertencia en mente. O sea, un pensador tan influyente en la historia de la filosofía no debe ser precisamente el más sencillo, ¿cierto? Y lo que sucede aquí con la metafísica, no tanto con este libro primero, estos 3 primeros capítulos del libro primero, sí son un poquito más accesibles, porque tratan sobre algo que nos es bastante común, sobre lo cual se pueden poner ejemplos, y sobre lo cual se puede formular la pregunta que intenta responder de una forma pues bastante simple. ¿Cuál es el nivel de conocimiento más alto que se puede alcanzar? ¿Sí? Estos primeros capítulos de la metafísica de Aristóteles son una especie
de desarrollo epistemológico, de bueno, ¿qué conocemos? ¿Qué conocemos nosotros los seres humanos? Entonces empieza a clasificar las sensaciones, la experiencia, el arte y posteriormente lo que se traduce como ciencia, que no es el concepto moderno de ciencia, pero sobre eso ya lo iremos mencionando. Ya les había dicho la semana pasada que la metafísica, al igual que casi todo el conjunto de los escritos de Aristóteles, son escritos, digamos, un poco aislados, ¿sí? Que no siguen como un hilo conductor permanente, como si sería un libro pues, publicado, escrito con la intención de ser publicado, sino que tienen mucha más pinta, y de hecho lo eran, de ser notas, ¿cierto? Que efectivamente los textos de Aristóteles, incluida la metafísica, son un conjunto de notas con las cuales Aristóteles daba sus lecciones a sus estudiantes, ¿cierto? Esta metafísica, como ya les dije, se conforma de 14 libros, sin una conexión, digamos, argumentativa entre sí, como fueran los capítulos de un libro, que fueron, digamos, organizados por Andrónico de Rodas, un filósofo, digamos, que heredó los textos de Aristóteles y que al clasificarlos encontró que esos 14 libros hablaban de algo que no era capaz de clasificar dentro de otros temas, digamos, mucho más claros y mucho más específicos sobre todo. O sea, ética, política, constituciones, lógica, biología, partes de los animales, el tratado sobre el alma, que es como la psicología aristotélica, etc. ¿Sí? Sino que encontró que estos 14 textos trataban sobre una cosa llamada filosofía primera, sabiduría, ciencia de las primeras causas y principios, ciencia del ser en cuanto ser, la primera causa de todo, Dios como primera causa de todo, bajo ese concepto del motor inmóvil, sí, pero eso lo veremos mucho más tarde. Y finalmente, digamos, decidió agruparlos y ubicarlos después de la física, de ahí la palabra metafísica, que como les decía, pues solamente aparece en el título, pero no aparece en ningún otro lugar de los 14 libros. Aristóteles jamás concibió esa palabra metafísica, ¿sí? Sino que fue un neologismo que, digamos, heredó el monje Francisco Suárez de contraer la expresión, pues lo que está después o más allá de la física, la metafísica, ¿cierto? Entonces, bueno, eso pues como para recordar, para los que no estuvieron la semana pasada. Otro detalle que me parece que es importante destacar, aunque parezca un detalle menor, es el siguiente. Voy a compartirles la pantalla. Listo. Seguramente ustedes han visto, habrán notado estos números que hay aquí a los costados del texto, ¿cierto? Estos números en negrilla y estos, digamos, en fuente normal, ¿sí? Entonces, digamos, se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Qué es ¿Por qué 981A? ¿Por qué este 5? ¿Por qué este 10? Etcétera, ¿sí? Permítanme. Sí. Seguramente algunos de ustedes ya lo sepan, ¿sí? Pero estoy seguro de que algunos otros de ustedes aún no lo saben y me parece, digamos, que es importante explicarlo. Estos textos, sobre todo de los filósofos griegos, en particular de Platón y Aristóteles, por ser, digamos, de una lengua tan antigua, con una gramática, con una semántica que puede variar muchísimo respecto de las lenguas modernas, del español, del inglés, del francés,
digamos que las posibilidades de traducción, sobre todo de los textos de Aristóteles en particular, pueden ser muy variadas, ¿cierto? Y en tanto pueden variar mucho las traducciones, pues pueden cambiar mucho la forma como se entienden las ideas, la interpretación en general. Y digamos que como son textos que han perdurado durante siglos y siglos, pues ha habido cualquier cantidad de ediciones de la metafísica, de la ética Nicómaco, de los diálogos de Platón, ¿cierto? Cada una con su paginación particular, cada una con su traducción en particular. Entonces digamos que los estudiosos de estos autores, pues digamos, se encontraban con que se podían sentir un poco perdidos porque, digamos, al comentar con otros pensadores los textos de Aristóteles, pues uno tenía una edición y otro otra, y digamos, no sabía muy bien dónde ubicarse a la hora de citar un pasaje, etc. Digamos, ¿cuál fue la solución que se le dio a esa cuestión? En el caso de Aristóteles en particular, el filólogo y filósofo también John Burnet, digamos, editó los textos de Aristóteles en una edición, en una gran edición en griego, en el original, ¿sí? Y digamos que los organizó de una forma tal que terminó convirtiéndose en la referencia, en la edición de referencia de todos los estudiosos de Aristóteles. Y entonces, ¿cuál es la particularidad de esta edición original de John Burnet? Que, digamos, en cada página, digamos, de la metafísica, está dividida en dos columnas, ¿sí? Y pues con un número determinado de renglones en el griego, ¿cierto? Entonces digamos que ya lo que se decidió fue que que a partir de aquí, todas las ediciones de esta clase de textos, aparte de su paginación pues normal, ¿sí? La página 70, aparte de su paginación normal, señalara también la paginación de la edición original en griego de John Burnet. Entonces digamos que este 980b hace referencia a la página 980 de la edición de John Burnet. La letra B hace referencia a la segunda columna de la página, y estos números hacen referencia pues al renglón o a la línea de esa columna y de esa página. Entonces así digamos que todos los estudiosos de Platón y Aristóteles, ¿sí? Platón es otra edición diferente que ahora no tengo muy presente, cuando hacen una cita o quieren señalar algún pasaje en particular, pues todos pueden remitirse al mismo punto, ¿cierto? Es una forma de unificar las ediciones. Entonces digamos que a diferencia de otros libros que a uno le enseñan por ejemplo, a citar en APA, entonces que, no sé, Heidegger, edición de 1900 tanto, página tal, ¿sí? Que es como normalmente uno cita en formato APA. Pues en el caso particular de estos textos de Platón y Aristóteles, pues no se suele utilizar esta clase de citaciones, sino que se hace lo siguiente. Entonces, por ejemplo, te voy a citar esta parte de la metafísica de Aristóteles. Entonces, lo que se suele hacer es, desde aquí ya sé que me estoy refiriendo a la metafísica. No voy a decir la página de mi edición, no voy a decir la página 70, porque en la edición de otra persona puede ser la página cualquier otro número, sino que yo digo 980b, y si voy a ser aún más específico y voy a señalar el renglón, entonces digo, por ejemplo, 28, ¿sí? De metafísica 980b 28, entonces ya cualquier otro lector, incluso en otro idioma, en una traducción a otra lengua, pues busca en su edición el 980b 28 y ya saben todos los lectores de Aristóteles
que se está refiriendo al mismo sitio del libro, a la misma frase, a la misma parte del texto, ¿cierto? Vuelvo y repito, lo mismo sucede con Platón. Entonces, para que, digamos, tengan presente, si de pronto ven en bibliografía secundaria o en otros textos esta clase de referencias, sepan bien que es que así se citan los textos de Platón y Aristóteles, ¿cierto? Se señala, digamos, con una sigla a qué texto se está refiriendo y qué parte en específico. Pues bueno, este número ya sabemos que pues surge de esta edición de John Burnett, y que es lo que normalmente uno encuentra a los costados o a las márgenes del texto, y los lectores se guían es por esos números que hay en las márgenes, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Quiénes no sabían todavía esto? Yo, profe. profe. Profe, la verdad, Listo. yo. Yo tengo una pregunta. Pues Sí. yo sí lo sabía, pero no lo tenía muy claro. Entonces, en la parte de las referencias, sí se coloca la edición del libro que tenemos, pues en la bibliografía. Ya cuando uno va a hacer la bibliografía, ya sí pone la edición que uno está utilizando, ¿sí? Y ahí sí, Aristóteles, Metafísica, Editorial Gredos, ¿sí? Por decir cualquier cosa, sí, ahí sí. Pero cuando uno ya va a citar en su informe, en su ensayo o lo que sea, y uno va a citar textualmente a cualquier texto de Aristóteles o de Platón, pues entonces en vez de poner ¿sí? En vez de poner esto, que es, digamos, remite exclusivamente a la edición que yo tengo, pero otra persona tiene otra edición completamente distinta, entonces no utilizo esta forma de nombrar la cita, sino que pues utilizo la que ustedes ven aquí, ¿sí? Entonces, bueno, ya con estas formalidades, ya sí podemos empezar a mirar el contenido del texto. Sí, No, pues yo no sé si me da la oportunidad nuevamente como de hablar acerca del texto. sí, claro, Como a repasar un claro, poco. claro. Adelante. Y ya como le decía un compañero, todos los seres humanos buscamos el conocimiento, en este caso la sabiduría, ¿no? Y Sí. Aristóteles también ahí mencionaba, era un poco entre el animal y el hombre. El animal que vive también de los instintos, pero también de sus recuerdos. Pero el hombre que tiene esa capacidad de almacenamiento, pues inagotable, ¿no? Para vivir, sacar ciertos aprendizajes y, y bueno, un montón de cosas. Pero aquí Sí. yo estaba llegando el momento en el que mencionaba acerca, pues, de las sensaciones, de la experiencia y el arte. Y entonces, Aristóteles bien mencionaba que pues el hombre vive de eso, de las experiencias, pero las experiencias solamente conocen los hechos. Ajá. Más que el arte también tiene Sí. que ver pues de un suceso de experiencias, pero que llega a conocer las causas de las cosas. Sí. Y más adelante también nos mencionaba acerca del sabio, que usted ahorita creo que lo tocó un poco, y el sabio muchas veces es aquel que da respuestas a esas cosas inexplicables, pero que también es más sabio el que es más exacto. Sí. Hablaba en ese sentido. Y ya después pues estaba ahorita como recordando y sacando pues un poco de cosas a lo que vivimos en lo cotidiano y en especial pues ahorita yo. Y yo no sé, pero bueno, me quedarán ahorita las dudas, pero quiero esperar a ver qué empieza a explicar, profe, a ver si es cierto quizás la idea que estoy teniendo o no. Sí. Listo. Gracias, Jesús. No, sí, efectivamente, digamos que
por eso digo que este primer libro, La Metafísica, es quizás como el más claro frente a las ideas que quiere exponer Aristóteles. Entonces, ustedes notarán que al iniciar pues, el primer libro, y dice capítulo primero, pues el título dice el conocimiento de las causas y la sabiduría. Está entre corchetes porque ese título no lo puso Aristóteles, ¿cierto? Sino que se lo puso el editor, o en este caso el traductor, para, digamos, facilitar un poco la lectura, saber un poco cuál va a ser el tema del capítulo, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces les decía que a mi modo de ver, la mejor forma de entender las ideas de un filósofo, cuando de pronto uno no tiene demasiado contexto pues, de la historia, de la historia en la que está enmarcada ese libro, es ver a qué pregunta está respondiendo. Entonces, ¿cuál es el nivel de conocimiento más alto que se puede alcanzar? ¿Sí? Que en última instancia, cuando a medida que uno va leyendo, se da cuenta de que esa pregunta entraña la cuestión en qué consiste la sabiduría, ¿cierto? ¿En qué consiste ser sabio? ¿En qué consiste saber en el nivel más alto posible? No digamos tanto saber en el sentido de cantidad, de saber muchas cosas, ¿sí? De saber una cantidad muy grande de cosas, ¿sí? De cosas especializadas, sino de un tipo y un cierto nivel de conocimiento, ¿sí? Entonces, si pueden tener el texto ahí a la mano, porque voy a estarme remitiendo mucho a él, pues en su computador o donde lo tenga, pues mucho mejor. Entonces, claro, la primera frase es como la más contundente, es hasta bonita según como suena, cuando uno la lee en griego antiguo, también es muy bonita y bueno. Todos los hombres por naturaleza desean saber, ¿cierto? Es decir, ya está dando algo por sentado. Ya está dando por sentado que el ser humano, como ese animal diferente del resto que no solamente se limita a percibir sensaciones, sino que la percepción de esas sensaciones lo lleva a algo más y lo lleva a algo más en un nivel muy superior del resto de los seres vivos. Entonces, digamos que ¿qué es lo que está diciendo Aristóteles aquí? Que hasta el más ignorante, entre comillas, ¿sí? En términos académicos, por decirlo así, hasta el más ignorante, ¿sí? Tiene la capacidad y casi que dice por naturaleza, casi que es una disposición natural de todos los seres humanos, no limitarse simplemente a las sensaciones, aunque dice señal de ello es el amor a las sensaciones, ¿sí? Porque nos permiten saber cómo es el mundo, porque nos permite identificarlo, porque nos permite, y lo dice Aristóteles después, nos permite maravillarnos con las cosas que pasan y empezar a preguntar por qué. Es decir, es el principio de la filosofía, ¿sí? Entonces, claro, ya estamos partiendo de una primera base, ¿sí? Y es que somos seres que no solamente nos limitamos a sentir sensaciones, sino que hacemos otras cosas, ¿sí? O que con esas sensaciones hacemos algo más. Todos nosotros, hasta el más ignorante, da un paso más allá de simplemente percibir, ¿sí? Da un paso más allá de simplemente recoger sensaciones particulares. Si fuésemos seres que solamente nos limitamos a percibir cosas particulares, ¿sí? A tener experiencias particulares, entonces, por ejemplo, siempre que viéramos una llama, ¿cierto? Siempre que viéramos fuego, acercaríamos la mano, ¿sí? Y una y otra vez y otra vez y otra vez tendríamos la misma sensación dolorosa. Ya el hecho de que una vez yo sienta la sensación dolorosa del fuego, ya no me vuelva a acercar, ya ahí dimos un paso más adelante, ¿cierto? Ya hicimos
una especie de operación intelectual, ¿sí? Entonces dice, todos los hombres por naturaleza desean saber. Señal de ello es el amor a las sensaciones. Estas, en efecto, son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad, ¿sí? Y al margen de su utilidad va a ser sumamente importante, sobre todo para justificar una afirmación que hacía Aristóteles, que uno puede tender a pensar, y de hecho muchos filósofos a lo largo de la historia así lo habían considerado, que es simplemente como una afirmación que lanza Aristóteles y que no justifica, que el conocimiento que no tiene una utilidad, cuya finalidad no es algo que sirva para tener otro tipo de sensaciones o para realizar otro tipo de acciones con mucha más facilidad, sino que es un conocimiento simplemente teórico, ¿sí? Que se limita solamente a averiguar las causas, ¿sí? Averiguar las causas de todo lo que sucede, pero no con el interés primario de hacer algo al respecto, pues es mejor o es más importante que los conocimientos utilitarios. Y por conocimientos utilitarios, en la antigua Grecia, que es lo que, digamos, llamaban techné y que se suele traducir, aunque todos coinciden en que no es la mejor traducción de la palabra, traducen como arte, todo aquello que busca la producción, ¿sí? la manipulación de objetos, modificar lo que sucede en los objetos. Entonces, por ejemplo, ustedes habrán notado que Aristóteles, cuando pone un ejemplo justamente de arte o técnica, refiere a la medicina, cuando nosotros estamos acostumbrados a considerar la medicina como una ciencia y no como un arte, ¿sí? Pero es porque en esa época, en la época de Aristóteles, como digamos la medicina, lo que hace es intervenir en el cuerpo del otro con determinados procedimientos para un fin utilitario, que en este caso sería curar una enfermedad. Esa clase de conocimientos que lo que hacen es intervenir para lograr un fin determinado, un fin específico, es lo que se conoce como arte, ¿cierto? Entonces, bueno, estas en efecto son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad y más que todas las demás, las sensaciones visuales. Y es que no solo en orden a la acción, sino cuando no vamos a actuar, preferimos la visión a todas, digámoslo, las demás. Entonces, amamos las sensaciones, en especial las que nos provee el sentido de la vista. El sentido de la vista, la razón estriba en que esta es de las sensaciones la que más nos hace conocer y nos muestra múltiples diferencias. La visión como gran paradigma filosófico de aquello que nos permite conocer el mundo, establecer diferencias y que nos permite, sobre todo estas tres operaciones, memoria, inducción y abstracción, va a ser, vuelvo y les digo, paradigmático por muchísimos y muchísimos más años, ¿cierto? Quizás un par de filósofos muy específicos y no digamos canónicos, no digamos clásicos, se fijarán en otros sentidos y le darán importancia a otros sentidos. Solo por mencionar un ejemplo muy concreto. ¿Sí? A principios del siglo XX, Miguel de Unamuno, en El sentimiento trágico de la vida, considera que es el tacto el sentido que más nos permite sobrevivir, que es el que más nos permite establecer las diferencias más fundamentales y no tanto la vista. Pero bueno, eso es simplemente una mención de pasada. Entonces, bueno. Entonces ya nos ubicamos en un primer escalón. Listo. Todos los seres humanos desean saber y todos los seres humanos comienzan su proceso de conocimiento desde la sensación, desde la estesis.
Lo cual no quiere decir, como más tarde dirá, por ejemplo, John Locke o David Hume, para los que ven teoría, que todo el conocimiento se reduce o se fundamenta en la sensación, ¿sí? Y nada más. No, aquí digamos Aristóteles, si bien a diferencia de un Platón que considera que las sensaciones, que los sentidos, en muchas ocasiones se convierten en un obstáculo para el verdadero conocimiento, pues para Aristóteles las sensaciones son un primer paso necesario y fundamental, aunque obviamente no suficiente, para iniciar ese proceso del conocimiento. Pero nos bastará simplemente con tener sensaciones para conocer, para razonar, ¿sí? Para hacer ese animal con logos del que habla Aristóteles. Entonces dice, pues bien, los animales tienen por naturaleza sensación y a partir de esta, en algunos de ellos no se genera la memoria, mientras que en otros sí que se genera. Y por eso estos últimos son más inteligentes y más capaces de aprender que los que no pueden recordar, ¿sí? Entonces, bueno, esta lista o esta escalera que trazo aquí va de lo más particular, o sea, la sensación es la que me dice que en ese fuego que yo estoy viendo ahí, si acerco la mano, pues me va a arder, voy a sentir un ardor, ¿cierto? En ese fuego en particular. Si, digamos, nos limitamos única y exclusivamente al campo de la sensación, tendría que ser que en otra ocasión, si yo veo el mismo fuego, si lo limitáramos solamente a la sensación, volvería a acercar la mano y volvería a sentir exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que eso no se dé, para que cada vez que vea una llama no vaya a acercar la mano, sin la conciencia de lo que me va a pasar, a pesar de que me ha sucedido en repetidas ocasiones, se necesita una cierta memoria, ¿cierto? Entonces, ya de por sí, el ser humano, y esta es una característica que compartimos con algunos animales, dice Aristóteles, podemos recordar las sensaciones que ya hemos tenido en el pasado, ¿sí? Y digamos, esa es una primera condición fundamental para empezar a escalar en estos grados del conocimiento, ¿cierto? Entonces, bueno, dice un poquito más abajo. Ciertamente, el resto de los animales vive gracias a las imágenes y a los recuerdos sin participar apenas de la experiencia, mientras que el género humano vive además gracias al arte y a los razonamientos. Por su parte, la experiencia se genera en los hombres a partir de la memoria. En efecto, una multitud de recuerdos del mismo asunto acaban por constituir la fuerza de una única experiencia, ¿sí? Es decir, si nos limitáramos solamente a las sensaciones, pues en primer lugar, como el ejemplo que les acabo de mencionar, no aprenderíamos nada de cada sensación que tenemos y tendríamos que repetirla una y otra vez. Otro argumento muy aristotélico es que pues todos los animales o el ser humano tienen en común con todos los seres vivos la sensación. Y entonces, digamos, si nos limitáramos solamente a las sensaciones, no nos diferenciaríamos en absoluto del resto de los seres vivos, ¿cierto? Entonces ya damos un paso más allá. Si yo me acuerdo de lo que me sucedió la primera vez que acerqué mi mano al fuego y de que ya en repetidas ocasiones sucede lo mismo cada vez que acerco la mano al fuego, es decir, a partir de recordar las diferentes sensaciones, hago un proceso de inducción. Si todas las veces he sentido un ardor, es porque si acerco la mano al fuego voy a sentir ese ardor. Y a través de un proceso de abstracción llego a la conclusión, el fuego genera eso en mis sensaciones, ¿cierto? Entonces ya a partir de esa conclusión, no debo acercar la mano al fuego porque voy a sentir una sensación desagradable,
aquí ya, entonces subimos la escalera y ya estamos en la experiencia, ¿cierto? La empiria, como dice la palabra griega, ¿sí? Al recordar unas sensaciones similares o unas sensaciones comunes y cómo se dieron, entonces llego a la conclusión de, ¿cierto? O otro ejemplo ya mucho más aristotélico, que él constantemente apela a los ejemplos de la medicina. Entonces, si en múltiples ocasiones me he dado cuenta de que al tener un dolor de cabeza, tomo un té de una determinada planta y se baja el dolor de cabeza, entonces ya sé para la próxima ocasión, ¿cierto? Que no me tengo que aguantar el dolor de cabeza, sino que ya sé que en este caso en particular, esta planta tomada en infusión, pues me va a ayudar a curarla, ¿cierto? Entonces digamos que aquí ya hemos subido al segundo escalón de la experiencia. Entonces continúa Aristóteles. La experiencia parece relativamente semejante a la ciencia y al arte, pero el hecho es que en los hombres la ciencia y el arte resultan de la experiencia. Y es que, como dice Polo, y dice bien, la experiencia da lugar al arte y la falta de experiencia al azar. El arte, a su vez, se genera cuando a partir de múltiples percepciones de la experiencia resulta una única idea general acerca de los casos semejantes. Entonces, ¿qué tiene que pasar para subir al siguiente escalón de este proceso de abstracción? O, como algunos lo explican escolarmente en diversos manuales de filosofía, ¿cómo vamos pasando de lo más particular, paulatinamente, hacia lo más general? Es otra forma de entenderlo. Si la planta que tomada en infusión me baja el dolor de cabeza, noto que no solamente sucede eso conmigo, sino que sucede con Jesús, con Santiago, con Judy, con Jonathan, con todos, ¿cierto? Entonces ya este proceso de memoria, inducción y abstracción continúa su curso y da un paso más adelante, ¿cierto? Entonces, lo que, digamos, llega a la conclusión de que esta planta tiene alguna propiedad por alguna razón, que, digamos, habrá que dar un paso más adelante que ya les voy a mencionar. Por alguna razón, tiene la capacidad de bajar el dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces, digamos que la medicina en la época de Aristóteles, digamos, como aún no existía el método científico moderno, digamos, era mucho más rudimentario, pues se basaba justamente en esa clase de razonamientos, en esa clase de intervenciones, ¿sí? Si ya he descubierto en muchos casos que esa planta tiene esa propiedad, entonces la próxima vez que me encuentre con una persona completamente desconocida que tenga el mismo síntoma, a esta persona también le va a servir esta planta. Entonces ya no solamente estamos dando el paso de lo particular a lo general. Entonces primero descubrí que me sirvió a mí, después descubrí que me sirvió a mí, a fulano, a sutano y a tal, ¿cierto? Y después llego a la conclusión de que funciona en el ser humano, ¿cierto? De que en el ser humano en general, entonces la planta sirve para esto, ¿cierto? Y entonces ya sé que en una siguiente ocasión ya sé cuál va a ser la intervención, ¿sí? La producción, o sí, la intervención que voy a hacer en el otro para lograr un determinado fin particular, ¿cierto? Entonces ya ahí ya hemos saltado el siguiente escalón, ¿cierto? Por un proceso
cada vez más complejo de memoria, inducción y abstracción. Entonces ya, si nos quedáramos solamente con la experiencia, ¿sí? Si nos quedáramos solamente con la experiencia, solamente podría decir, solamente podría limitarme a los casos particulares que conozco, ¿cierto? A los casos particulares que conozco. Entonces ya sé que la planta le sirve a tal y a tal, ¿cierto? Por eso dice, en efecto, el tener la idea de que a Calias tal cosa le vino bien cuando padecía tal enfermedad y a Sócrates e igualmente a muchos individuos es algo propio de la experiencia. Pero la idea de que a todos ellos, delimitados como un caso específicamente idéntico, les vino bien cuando padecían tal enfermedad, por ejemplo, a los flemáticos, a los biliosos o aquejados de ardores febriles, es algo propio del arte. Claro, ahí hay otro proceso de abstracción, ¿sí? Porque digamos, yo como sé que la sensación que sentí yo en mi dolor de cabeza y que me curó la planta es la misma que siente tal y tal y tal y tal, y es exactamente la misma sensación en general. Ahí hay otro proceso de memoria, inducción y abstracción que permite hacer un razonamiento mucho más general, ¿cierto? Le dice, a efectos prácticos, la experiencia no parece diferir en absoluto del arte, sino que los hombres de experiencia tienen más éxito incluso que los que poseen la teoría, pero no la experiencia. La razón está en que la experiencia es el conocimiento de cada caso individual, mientras que el arte lo es de los generales, y las acciones y producciones todas se refieren a lo individual. Desde luego, el médico no cura a un hombre, a no ser accidentalmente, sino a Calias, a Sócrates o a cualquier otro de los que de este modo se nombran, al cual sucede accidentalmente que es hombre. Así pues, si alguien tuviera la teoría careciendo de la experiencia y conociera lo general, pero desconociera al individuo contenido en ello, errará muchas veces en la cura, ya que lo que se trata de curar es el individuo, ¿cierto? Digamos, es fácil confundirse en este pasaje porque entonces uno ya se pregunta, bueno, pero entonces ¿cómo así? ¿Es más importante la experiencia o es más importante el arte? Es fácil confundirse, pero no, digamos lo que ese comentario o esa digresión que hace, lo que menciona es, en la vida cotidiana, ¿sí? En la vida común, quien tiene la experiencia, ¿sí? Quien tiene mucha experiencia a la hora de hacer esas intervenciones, es probable que tenga más éxito que quien solamente sabe de forma teórica, como en el caso médico, quien solamente sabe de forma teórica lo que hay detrás de una técnica, pero no la lleva a la práctica, ¿cierto? No la pone en práctica, pues seguramente se va a equivocar un poco más, ¿cierto? Pero, digamos, eso no quita que en términos de la escala del conocimiento, la tecne esté en un lugar más alto que la experiencia por el hecho de que en la tecne o en el arte hay una generalización mayor. Y nótese también que a medida que hay una generalización mayor, hay una teorización mayor, ¿sí? Y hay una generalización mayor, ¿sí? Entonces aquí ya se empieza a vislumbrar la respuesta a cuál es el conocimiento más alto que se puede alcanzar y en qué consiste la sabiduría. Es decir, que ese conocimiento es cada vez más alto en la medida en que es más general, ¿sí? O más inductivo o más abstracto, ¿cierto? Es decir, en la medida en que no se limita solamente a individuos o a casos particulares, sino que agrupa todos esos individuos o todos esos casos particulares en un concepto que los abarca, ¿cierto? Entonces, decir, la planta cura el dolor de cabeza, decir, no solamente cura mi dolor de cabeza o el dolor de cabeza de Jesús o de Santiago, ¿cierto? Es una afirmación mucho más general, porque decir, la planta cura el dolor de cabeza, entonces es el dolor de cabeza de cualquiera, ¿sí? De cualquier persona que pongamos de ejemplo. Es decir, es una afirmación más general o más abstracta.
¿cierto? Bueno, pero no es menos cierto que pensamos que el saber y el conocer se dan más bien en el arte que en la experiencia, y tenemos por más sabios a los hombres de arte que a los de experiencia, como que la sabiduría acompaña a cada uno en mayor grado según el nivel de su saber. Y esto porque unos saben la causa y los otros no. Efectivamente, los hombres de experiencia saben el hecho, pero no el por qué, mientras que los otros conocen el por qué, es decir, la causa. Es decir, ya nos está diciendo algo más, nos está diciendo algo nuevo. Que ese proceso de memoria, inducción y abstracción también pasa por descubrir algo que normalmente uno no descubre solamente con las sensaciones o solamente con la experiencia, ¿cierto? Entonces, acerco la mano al fuego, siento la sensación de ardor, adquiero la experiencia por el recuerdo de esas sensaciones, entonces ya sé que no debo acercar la mano al fuego, ¿sí? Y si además sé por qué el fuego genera la sensación de ardor en la mano, ¿sí? Y además sé por qué, que digamos lo que tiene que ver en ello es el aumento de la temperatura, y sé que digamos el aumento de la temperatura no solamente lo produce el fuego, sino que lo producen muchas otras cosas, ¿sí? Y por qué lo produce, entonces ya estoy averiguando además las causas. Ahora bien, nosotros digamos como hijos de la modernidad, estamos muy acostumbrados y tenemos la tendencia a entender causa solamente en el sentido de algo que causa un determinado efecto, ¿sí? Entonces, acercar la mano al fuego genera el efecto de una sensación de ardor, ¿cierto? Así es como nosotros entendemos el concepto de causa. Pero lo que sucede es que en la modernidad, paulatinamente, se fue reduciendo el concepto de causa solamente a lo que, después veremos por qué, a lo que Aristóteles llama causa eficiente, ¿sí? Pero para Aristóteles la causa eficiente no es la única que existe, sino que existen otras tres que simplemente las voy a dejar aquí mencionadas. ¿Cierto? Ya después veremos en qué consiste cada una y por qué no basta simplemente con saber qué es cada una para entender bien la teoría de las cuatro causas de Aristóteles. Digamos, este es uno de los puntos en donde, digamos, la lectura y la comprensión de Aristóteles suele ser más engañosa. Cree uno tener clarísimo qué son las cuatro causas, pero resulta que no. Pero eso lo veremos el viernes, ¿sí? Entonces, bueno. Listo. Entonces continúa Aristóteles. Un poco más adelante dice, entonces, con que no se considera que aquellos son más sabios por su capacidad práctica, sino porque poseen la teoría y conocen las causas, ¿sí? Es decir, tiene tecné, tiene arte, quien sabe que la planta cura el dolor de cabeza. Entonces, cualquier persona que tenga ese síntoma sabe cómo intervenir, sabe cómo curarla por medio de esa planta. Pero si, digamos, no sabe todavía qué es lo que causa, qué es lo que genera que la planta cure el dolor de cabeza, entonces todavía está en un grado de conocimiento propio de la tecne, todavía no tiene la episteme o la ciencia de esa cuestión en particular, ¿sí? Cuando sepa la respuesta a por qué la planta tiene esa propiedad, ahí sí ya puede decir que además del arte, que además de saber intervenir con ella en el síntoma de la otra persona, además tiene la ciencia, tiene la episteme teórica, ¿sí? De eso, ¿cierto?
Y aquí hace un pequeño comentario muy interesante. Dice, en general, el ser capaz de enseñar es una señal distintiva del que sabe frente al que no sabe, por lo cual pensamos que el arte es más ciencia que la experiencia. Los que poseen arte son capaces de enseñar, mientras que los otros no son capaces de enseñar, ¿cierto? Si yo solamente me puedo limitar a señalarle a la otra persona lo que hace la planta, o que, digamos, solamente me puedo limitar a contarle que me funcionó a mí, que le funcionó a aquel y aquel y aquel, técnicamente no le estoy enseñando nada, simplemente le estoy señalando unos casos particulares, solamente le estoy señalando unos hechos particulares, pero en la medida en que le puedo mostrar y hacer entender de una forma más general, no solamente los casos puntuales o los casos particulares, sino a qué hacen referencia esos casos puntuales, entonces ahí sí se puede decir que le estoy enseñando algo, ¿sí? Que le estoy enseñando algo nuevo, algo que el otro no sabía, ¿sí? Cuando simplemente me limito a señalarle los hechos, pues sí, él capta los hechos, los ve por sí mismo, pero no aprende nada nuevo realmente, ¿cierto? A menos que logremos hacer este proceso de abstracción, ¿sí? Voy a adelantarme hacia el final y dice, en la ética a Nicómaco está dicho cuál es la diferencia entre el arte y la ciencia y los demás conocimientos del mismo género. La finalidad que perseguimos al explicarlo ahora es esta: mostrar cómo todos opinan que lo que se llama sabiduría se ocupa de las causas primeras y de los principios. Con que, como antes se ha dicho, el hombre de experiencia es considerado más sabio que los que poseen sensación del tipo que sea, y el hombre de arte más que los hombres de experiencia, y el director de la obra más que el obrero manual, y las ciencias teoréticas más que las productivas. Es obvio, pues, que la sabiduría es ciencia acerca de ciertos principios y causas. Entonces, ¿cuál es el nivel de conocimiento más alto que se puede alcanzar? Pues entonces ya, evidentemente la respuesta es episteme, ¿cierto? Quien tiene episteme sabe más o tiene más conocimiento que el que tiene tecni, y el que tiene tecni tiene más conocimiento solo que el que tiene empiria, experiencia, y más conocimiento simplemente que el que se limita a las sensaciones, ¿cierto? Entonces, como ya vimos que a medida que subimos el escalón, vamos yendo de lo particular a lo más general, vamos haciendo más abstracciones y más inducciones con más casos particulares que pueden parecer muy diferentes, pero que tienen algo en común. Entonces, seguramente la sabiduría, y dice Aristóteles, esto es lo que piensa todo el mundo, y que es un procedimiento muy común de la filosofía de Aristóteles, empezar a trazar primero, cuando va a investigar algo, qué piensan los demás, qué piensa la gente del común, qué dicen los otros filósofos, qué dicen los de otras escuelas acerca de esto. Ah, listo. Y después de recoger todas esas opiniones, miremos qué tienen analicemos esas opiniones y miremos qué tienen de correcto y miremos qué tienen de incorrecto y cómo lo corregimos, ¿sí? Un proceso bastante inductivo. Aristóteles es un filósofo muy intuitivo, ¿cierto? Es como que uno se identifica en su forma de pensar cotidiana, uno se identifica muy fácil con la filosofía de Aristóteles. Por eso, digamos, fue tan popular y tan importante y tan relevante, y pues lo sigue siendo, obviamente, ¿sí? Por lo intuitivo que es, pero precisamente por lo intuitivo que es, puede llegar a ser bastante engañoso en ocasiones. Entonces, bueno, es obvio, pues, que la sabiduría es ciencia acerca de ciertos principios y causas, porque vean que a medida que vamos adquiriendo más conocimiento, vamos teniendo una respuesta más clara y exhaustiva por los porqués, ¿cierto? O las causas, ¿sí? Y si logramos saber las causas o los porqués más generales y más abstractos de todo cuanto existe de forma particular, entonces
estaríamos ante ante un nivel de conocimiento cada vez más y más y más alto, ¿sí? Entonces vean que, como les decía hace un momento, conocimiento alto, sabiduría, no trata tanto como de la cantidad, ¿sí? Como de conocer muchísimas cosas particulares, me refiero a eso, conocer una cantidad inmensa de cosas particulares, sino saber de esa cantidad inmensa de cosas particulares, sacar conclusiones generales, ¿sí? Abstraer y realizar procesos de inducción sobre todo eso, ¿sí? Y si de esas afirmaciones tan generales puedo dar cuenta de los porqués, ¿sí? Que ya veremos en qué consisten, la eficiente forma material y final, pues entonces ya se puede decir que tengo un nivel de conocimiento cada vez más alto. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta? Profe. Sí, No, profe. profe. Vale. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. De acuerdo Ujú. a esta postura de Aristóteles en cuanto al conocimiento, digamos que este conocimiento del que él habla solo es un conocimiento de lo externo o también es un conocimiento, digamos, interno o propio del hombre. Uh-huh. Una de las cuestiones más complejas, sí, más difíciles, sobre las que más se ha discutido a lo largo del tiempo sobre la metafísica de Aristóteles, esto lo vamos a entender mucho más fácil cuando la próxima semana, cuando tratemos los libros Gamma y Epsilon, que son los que tratan sobre lo que él llama la ciencia del ser en cuanto ser. Claro, que no se refiere, digamos, como a una cosa etérea, casi fantasmal, llamada el ser, ¿sí? Y una cosa que nadie capta, de la que, digamos, nadie sabe como muy bien a ciencia cierta en qué consiste, que durante mucho tiempo, en buena parte de la filosofía medieval, casi que se lo tomó de esa forma. Y para los que ven teoría conmigo, quizás esa fue una de las razones por las que Descartes se quiso oponer a eso, por el hecho de que ya se llegó a un nivel de abstracción mal entendida, nivel de abstracción mal entendida tal, que ya, digamos, la filosofía de Aristóteles se había convertido, en conjunción con la religión cristiana, se había convertido en una cosa esotérica, ¿sí? Casi fantasmal, sobre el ente, la sustancia y dónde se le encuentra y por qué Dios es la sustancia de las sustancias, etc. ¿Sí? Vuelvo y repito, esto lo vamos a entender más fácil la otra semana. Entonces, digamos que, y bueno, Aristóteles tampoco se ayudó mucho con ciertos pasajes y libros de la metafísica, sobre todo creo que el 12º libro, el libro Lambda, que es justamente donde habla de la divinidad, donde habla del motor inmóvil, ¿sí? De lo que inicia el movimiento y le imprime movimiento al resto de la realidad. Entonces, digamos que era casi que inevitable que surgieran esa clase de interpretaciones. Y además porque en algunos pasajes Aristóteles dice textualmente que solo una divinidad o solo Dios podría tener ese conocimiento total de todo lo que es en cuanto que es, ¿sí? Pero que nosotros como seres humanos estamos llamados o por nuestra capacidad de conocimiento tendríamos que intentar adquirir esa misma ciencia. Entonces sí, esa pregunta de si es ciencia de lo eterno, digamos que reducir toda esta filosofía primera de Aristóteles a simplemente la pregunta por la eternidad es lo que, digamos, durante mucho tiempo fue reducir la metafísica o esta filosofía primera a teología, ¿sí? De hecho, Martin Heidegger incluso habla de que desde Platón y Aristóteles, como digamos grandes pilares de la filosofía occidental, hicieron que ésta consistiera en lo que él llama en una ontoteología, ¿sí? Es decir, una investigación sobre
lo que permanece en todo lo que es en medio de sus variaciones, y que eso que permanece en todo lo que es, eso presente, la metafísica de la presencia, está ligado en términos causales a un gran ente, una gran entidad, ¿sí? Lo que llamarían en la filosofía medieval un es realísimo, ¿no? O el ente más real de todos, refiriéndose a Dios. Y como que la filosofía occidental, incluso en medio de sus discusiones, de sus cambios y de sus variedades, como que no se salía de ese marco, de preguntarse siempre por eso que permanece en todo lo que es, en conexión con una entidad, ¿sí? Con una suerte de entidad que sería como la base o el fundamento de todo eso que permanece en todo lo que es. O sea, estoy intentando ser lo más claro posible frente a estos problemas tan abstractos, ¿sí? Entonces, sí, frente a esa pregunta, claro, podría, digamos, lo eterno, como aquello que permanece siempre en toda la realidad en medio de sus cambios, es un tema muy importante de la metafísica en general, ¿sí? De Aristóteles. En cuanto a Aristóteles, digamos, hay que tener cuidado de no reducir la metafísica de Aristóteles a teología, a pesar de que él trata sobre este tema, ¿sí? Pero no se reduce solamente a eso. Así está más claro, Juan. Sí, profe, gracias. Bueno. Listo, entonces el segundo capítulo ya es habiendo sabido que el nivel de conocimiento más alto que se puede alcanzar es el más general, ¿sí? Ya eso nos da pistas de responder a la pregunta por la sabiduría, ¿sí? Por dar la respuesta concreta, listo, ¿cuál es ese nivel de conocimiento más alto? ¿Sí? De ahí el título que le puso el traductor, características de la sabiduría, que de hecho da una nota al pie bastante explicativa. Cuando uno lee filosofía, las notas al pie son un arma de doble filo. Vamos, pueden ser muy aclaratorias, pueden ayudarle a uno mucho a entender lo que está leyendo, pero hay ciertas notas al pie, y esto ya depende de cada traductor y de cada editor, ya como tan especializadas, o que ponen el texto en relación con otros autores y con otras tradiciones que uno no conoce, y de pronto uno se puede llegar a enredar más, pueden antes jugarle a uno en contra. Pero digamos, uno tiene que ser muy meticuloso a la hora de ver cuáles son las notas al pie que le sirven a uno en determinado momento, ¿sí? Entonces, como les digo, son un arma de doble filo. Pueden servir mucho en ocasiones, lo pueden enredar y lo pueden desviar a uno del camino en otros casos. En este caso en particular es muy aclaratorio. Dice, si en el capítulo anterior Aristóteles recurría al uso común de la palabra sabio, en este capítulo toma como punto de partida las opiniones comunes acerca del sabio. De acuerdo con estas, sabios son aquellos cuyo conocimiento, 1, es más universal, 2, alcanza las cosas más difíciles de conocer, 3, es más exacto respecto de las causas, 4, se escoge por sí mismo y no en función de utilidad alguna, y 5, le están subordinados los demás saberes y conocimientos. Aristóteles mostrará que todas estas características atribuidas comúnmente a la sabiduría se cumplen en la ciencia de las causas y principios primeros, ¿cierto? Es decir, ya podemos ir adelantando que lo que Aristóteles va a entender por sabiduría es una ciencia en particular, ¿cierto? Una ciencia específica que es, digamos, el motivo de este libro, de los 14 textos de la metafísica. Una suerte de ciencia que él llama ciencia de las primeras causas y principios. ¿Sabemos en qué consisten esas primeras causas y principios? No, ¿sí? Que de hecho el proyecto de Aristóteles es establecer la posibilidad
la existencia y la posibilidad de esta ciencia, y digamos que el objetivo es mirar de qué objetos va a versar esta ciencia, cuáles serían las maneras de conocer los objetos sobre los que versa esta ciencia, es decir, construirla. O sea, es una ciencia que todavía no existe. Vamos a construirla, dirá Aristóteles. Ya sabemos que por ser la más general de todas, la más abstracta de todas, la que constituye el escalón más alto del conocimiento, y mientras más conocimiento, más comprensión de las causas, son causas ultra generales, son causas ultra abstractas, son causas de millones y millones de objetos, fenómenos y cosas particulares, que se reducirán a unas primeras causas y principios. Nuestra misión será entonces, dirá Aristóteles, ver cuáles son. Por eso, en otro lugar de la metafísica que ahora no recuerdo muy bien, dirá que es una ciencia buscada, ¿cierto? O la ciencia que se busca, ¿sí? Es decir, por la expresión, pues en griego, setumen episteme, ¿cierto? Bueno, otra cosa muy necesaria, muy pertinente para entender todas estas cuestiones de la filosofía de Aristóteles, y es que Aristóteles constantemente está refiriendo entre líneas a una diferencia que él fundamenta, que él crea, que es la diferencia entre lo cognoscible para el ser humano y lo cognoscible por naturaleza o en sí mismo, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Lo que sería lo cognoscible para el ser humano, es decir, lo que le es más fácil. Y nosotros, digamos, como animales que seguimos siendo, lo más fácil para absolutamente todos, hasta para el más ignorante, pues es obviamente lo que corresponde al escalón más bajo, que serían las sensaciones y pues un poco en cierta medida también la experiencia, ¿sí? El conocimiento de hechos y casos y objetos particulares es más sencillo para el ser humano. Entonces Aristóteles, digamos, agrupa ese conjunto dentro del nombre de lo cognoscible para el ser humano, mientras que lo que llaman lo cognoscible por naturaleza o en sí mismo sería justamente aquello que fundamenta o posibilita la realidad o la existencia de todos y cada uno de esos casos particulares, que en este caso sería esas primeras causas y primeros principios tan generales y tan abstractos que apenas vamos a empezar a saber de qué se trata, ¿sí? Es decir, que lo cognoscible por naturaleza es precisamente lo más difícil de conocer para el ser humano, ¿sí? Por eso dice Aristóteles textualmente: puesto que andamos a la búsqueda de esta ciencia, habrá de investigarse acerca de qué causas y qué principios es ciencia la sabiduría. Y si se toman en consideración las ideas que tenemos acerca del sabio, es posible que a partir de ellas se aclare mayormente esto. En primer lugar, solemos opinar que el sabio sabe todas las cosas en la medida de lo posible, sin tener, desde luego, ciencia de cada una de ellas en particular, ¿sí? Además, consideramos sabio a aquel que es capaz de tener conocimiento de las cosas difíciles, las que no son fáciles de conocer para el hombre. En efecto, el conocimiento sensible es común a todos y por tanto es fácil y nada tiene de sabiduría, ¿sí? Es decir, lo cognoscible para el ser humano es lo que es más fácil de conocer para todos y por ende correspondería al nivel de lo particular y no sería, digamos, la sabiduría. En cambio, lo que es cognoscible por naturaleza o en sí mismo correspondería a lo general, a lo más abstracto, a lo más abarcante
¿sí? A lo que abarca la mayor cantidad de casos particulares, y al mismo tiempo sería lo más difícil por ser, digamos, el escalón más alto de todos y que no cualquiera puede alcanzar, ¿sí? Y que posiblemente ninguno de nosotros lograría alcanzar, solo Dios, al menos algunos medievales pensaban eso, pero es lo cognoscible por naturaleza o en sí mismo. Además, y respecto de todas las ciencias, Juan, ¿vas a decir algo? No, profe, disculpe. Bueno. Además, y respecto de todas las ciencias, que es más sabio el que es más exacto en el conocimiento de las causas y más capaz de enseñarlas, y que de las ciencias, aquella que se escoge por sí misma y por amor al conocimiento es sabiduría en mayor grado que la que se escoge por sus efectos, y que la más dominante es sabiduría en mayor grado que la subordinada, que desde luego no corresponde al sabio recibir órdenes sino darlas, ni obedecer a otro sino a él quien es menos sabio. ¿Sí? Entonces, digamos, eso es como lo que para Aristóteles piensa todo el mundo, o digamos el común de las personas piensa que más o menos en eso consistiría la sabiduría y en eso consistiría el sabio. Aquel que sabe sobre más cosas, que las sabe de una forma más general, que sabe dar cuenta de las causas de todas las cosas en un nivel más general, que es capaz de enseñarlas, es decir, de mostrarlas a los demás para que aprendan algo nuevo, no simplemente señalar hechos particulares, ¿sí? Y que de las ciencias, aquella que se escoge por sí misma y por amor al conocimiento, es sabiduría en mayor grado que la que se escoge por sus efectos. Si yo escojo un conocimiento solo por sus efectos, ya estoy limitando el ámbito de los objetos, porque no todos los objetos que se pueden conocer en la realidad tienen efectos inmediatos o prácticos sobre las personas o sobre los objetos, ¿cierto? Caso los números, por ejemplo, ¿sí? Al menos así se pensaba de la aritmética y las matemáticas en la antigua Grecia. Otra cosa será ya en la modernidad. Pero digamos los números como objetos ideales, ¿sí? Que solamente pueden existir en la medida en que la mente del ser humano los concibe, no tiene, digamos, efectos reales, efectos, digamos, propios de una tecné, ¿sí? No tendría efectos propios de una tecné. En la mayoría de los casos, ¿sí? No serviría para determinadas finalidades prácticas, ¿sí? Y al buscar algo simplemente por sus finalidades prácticas, ya estoy limitando el ámbito de los objetos posibles. Es decir, ya no estoy en lo más general, ¿sí? En cambio, en lo más general también tiene que abarcar aquellas cosas que no de forma inmediata, ¿sí? O no necesariamente puedo utilizar para determinadas cosas específicas, sino que lo que nos interesa es saber sobre todo, abarcarlo todo, ¿sí? Todo lo que es lo más general posible, y eso es, digamos, un conocimiento que Aristóteles llama teórico, ¿sí? ¿Sí? Teórico o teorético, bueno, como lo quieran nombrar. De ahí que sea más importante en cuanto a grado de importancia, valga la redundancia, lo que no se busca por sí mismo, ¿sí? Yo no lo busco simplemente para curar, yo no busco este conocimiento para construir, yo no busco este conocimiento para ganar dinero, yo no busco este conocimiento para etcétera, etcétera, sino que busco este conocimiento para comprender todo lo que es, ¿cierto? Y como es para comprender todo lo que es y estoy aspirando al escalón más alto del conocimiento, entonces simplemente lo debo buscar por el conocimiento mismo, ¿cierto? De ahí que diga que las ciencias que se escogen por sí mismas son más importantes que las que se escogen por sus efectos, cosa que muchas personas pensarán que Aristóteles simplemente afirmaba de forma dogmática, sin justificarlo, pero sí que se justifica bastante bien en el contexto de la filosofía de Aristóteles. Jonathan, adelante. Profe, ¿me Sí. escucha? Sí. Listo.
yo quería preguntarle, y es una de las cuestiones, y discúlpeme la expresión, que rayó en la medida en que iba leyendo el texto de Aristóteles. Sí. Si bien uno, al hacer las lecturas de los antiguos, de los medievales, incluso de algunos modernos del Renacimiento, tiene la potestad o el dominio de actualizarlos al entorno que nos rodea, es posible que con Aristóteles también se trate de esta manera. Me explico. A través de esta sabiduría o de esta ciencia que estoy buscando, deseo conocer la totalidad de las cosas y sus principios y causas. Hoy mismo es posible aplicarlo de la misma manera, o ya la modernidad se trató de erradicar absolutamente esa postura aristotélica. La modernidad, digamos, como esa época que intenta darle la espalda a no tanto a Aristóteles, sino a el paradigma aristotélico. Si, digamos, se entiende a qué me estoy refiriendo. O sea, no a Aristóteles solo como filósofo ni a sus textos, sino a toda una tradición filosófica, todo un campo de discusiones, todo un campo de significados y de objetos de investigación, para, digamos, darle importancia a otra forma que consideraban los modernos de hacer conocimiento, para ser más específicos, darle preponderancia a la causa como causa eficiente, ¿cierto? Como el proceso de causa-efecto. Digamos que la noción de causalidad en la modernidad se transforma en ese sentido. Digamos, quien más explicita esta cuestión es Immanuel Kant, ¿cierto? Que lo veremos en su momento. Para Kant, ya, digamos, hay un cierto nivel de generalidad en cuanto a cuestiones, en cuanto a preguntas, ¿sí? Un nivel de generalidad tal que ya se aleja completamente de toda experiencia posible, y digamos que sobre esa clase de cosas no tenemos manera de decir, de dar un juicio concreto y definitivo sobre, ¿sí? Que es lo que veremos en su momento con Kant. ¿Por qué, digamos, no tenemos las herramientas ni la capacidad mental para decidir definitivamente y con pruebas contundentes si Dios existe o no existe? Sino que para eso no hay una respuesta definitiva. Que no tenemos la capacidad mental para decidir definitivamente qué es el mundo o la realidad en sí misma, ¿sí? ¿Cuál sería la definición o el elemento al que se puede reducir la realidad en sí misma? Según Kant, no tenemos las herramientas. Y lo mismo sucedería con la inmortalidad del alma. Hoy en día sí que hay una suerte de revitalización o de reivindicación de la metafísica y de la ontología, pero ya, digamos, como diría Mauricio Bouchot, ya no desde una perspectiva univocista, ¿sí? En el sentido de reducir todo a una sola cosa, sino de saber muy bien cuáles son los tipos de realidad y cuáles son los tipos de objeto que existe. Solo pongo un ejemplo que lo voy a mencionar y que lamentablemente por cuestiones de espacio no vamos a alcanzar a ver. ¿Sí? La famosa triple O, la Object Oriented Ontology, ontología orientada a objetos, que, digamos, tiene entre sus representantes a Graham Harman, a Marcus Gabriel, Quentin Iyazou, etcétera, etcétera. Bruno Latour, etcétera. Que, digamos, ya no pretende reducir
toda la realidad a elementos fundamentales, sino que su pregunta es cuáles son los diferentes campos posibles de objeto y de realidad que pueden existir, cuáles son las características de cada una, qué relaciones puede haber entre cada una de ellas y en qué términos también cada uno de esos campos objetuales son inconmensurables, ¿cierto? Que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra, sino que ya refieren a ámbitos completamente distintos de la realidad y que, digamos, salva una objeción que siempre se ha hecho a la metafísica, a la ontología y un poco a las ciencias naturales de cierta época, de pretender reducir todo a una sola cosa, ¿sí? Todo es sustancia, todo es química, todo es matemáticas y cosas así por el estilo. No, para la ontología orientada a objetos, se define como objeto cualquier cosa de la que podamos hablar, incluso si es algo ficticio. Entonces, digamos, un personaje de una caricatura, pues no existe como objeto material de carne y hueso, pero sigue siendo un objeto porque pertenece a un campo distinto. Eso es como lo que podría decirte en este momento, Jonathan. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Bueno, en media hora tengo clase de teoría del conocimiento y creo que voy a necesitar un pequeño break porque el tema que viene tampoco es sencillo y me imagino que ustedes están igual, así que dejémoslo hasta aquí por el momento. El viernes terminamos de comentar este primer libro y empezamos a mirar la cuestión de las 4 causas. Y ya, digamos, con eso terminaríamos esta partecita de Aristóteles. Así que dejémoslo hasta aquí y lo retomamos el día viernes. ¿Listo? Espero que les haya quedado lo más claro posible. Sí. Sí. Las grabaciones que se van a perder. No, ya empecé a subirlas a YouTube. Ya empecé a subirlas a YouTube y cuando, digamos, termine de subir estas primeras grabaciones, yo les envío el link del canal mío para que puedan acceder a ellos. ¿Listo? Listo, profe. Que tengan feliz día y los de teoría, pues nos vemos en media hora. Gracias, profe. Listo, ahora nos Gracias, vemos. profe. Profe, gracias. Ahorita nos vemos. Chao, Gracias, profe. profe. Gracias.